Saludos y bendiciones. Bienvenidos a nuestra cuarta semana de clase de este curso Seminario en Teología Bíblica. En esta oportunidad vamos a estar estudiando el tema el Espíritu Santo y la santidad cristiana. Y especialmente dentro de la obra del Espíritu Santo vamos a estar estudiando lo que es su obra santificadora en el creyente, como parte de la teología bíblica de santidad wesleyana. Cuando Juan el Bautista estaba en el Jordán bautizando, él hizo una declaración, un anuncio muy importante acerca del Salvador, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Juan dijo, yo a la verdad los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que los bautizará en Espíritu Santo y fuego, dando de la persona de nuestro Señor Jesucristo y lo que sería su obra en el ser humano, en el creyente, en sus hijos, esa obra santificadora, la obra del Espíritu Santo. Entonces vamos a estar estudiando a grandes rasgos ese ministerio del Espíritu Santo, ministerio santificador del Espíritu Santo en la vida del creyente. En primer lugar, vamos a estar mirando que hay dos actos o funciones administrativas del Espíritu Santo de acuerdo a la teología bíblica. La primera obra administrativa del Espíritu Santo es que es el dador de la vida. Estamos hablando del nacimiento del Espíritu o el nuevo nacimiento, ¿no? Que se sucede cuando la persona se convierte al Señor. Nacimiento del Espíritu o nuevo nacimiento. Recordemos aquel pasaje tan importante de Juan capítulo 3, el encuentro de nuestro Señor Jesucristo y Nicodemo, donde este maestro, de este fariseo, vino a encontrar a Jesús de noche, vino a visitar a Jesús de noche con algunas preguntas, algunas inquietudes que él tenía con respecto a su relación con Dios, la vida espiritual. Entonces fue donde el Señor Jesucristo le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Su religión no bastaba para ser salvo, porque la religión no salva, sino que lo que salva es una relación con Dios, una relación con el Señor, donde nos ponemos bajo su gobierno, bajo su autoridad y comenzamos a caminar en obediencia al Señor. Y es precisamente lo que el Señor le declaró a aquel hombre tan estudiado, tan preparado en cuanto a la ley mosaica de tanto conocimiento, pero que no tenía la presencia del Espíritu Santo aún. El Espíritu no había todavía hecho en él, aunque él simpatizaba con Jesús. El Espíritu no había hecho esa obra profunda, ¿no?, de transformación en la vida de este hombre. Y fue donde nuestro Señor le explicó de qué se trataba el nuevo nacimiento, ¿no?, la nueva vida que él debía procurar en aquella relación íntima con Dios, en aquella relación de obediencia y de dependencia de la gracia de Dios, ya no de la ley, sino de la gracia de Dios. Entonces tenemos que en el creyente se da esa primera obra administrativa, ¿no?, que llaman los teólogos, obra administrativa del Espíritu, cuando Él produce el nuevo nacimiento en nuestra vida. Ahora tenemos una segunda obra administrativa, que es esa presencia santificadora del Espíritu Santo en lo que llamamos el bautismo con el Espíritu. De esto que hablaba Juan el Bautista, que anunciaba Juan el Bautista como la obra que vendría a propiciar nuestro Señor Jesucristo. Esa presencia santificadora del Espíritu Santo en nuestra vida.
Entonces, pasemos a mirar ahora también otro asunto tan importante que es la triple operación del Espíritu Santo en la santificación. El Espíritu Santo produce esa obra de regeneración, lo que también llamamos nosotros la primera obra de la gracia de Dios, por medio de la cual somos justificados delante de Dios, somos reconciliados con Dios, recibimos el perdón de los pecados, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo también hace una obra santificadora en nuestra vida. Esa obra santificadora comienza en el nuevo nacimiento, porque la palabra santificación lo que indica es el proceso por el cual somos hechos santos, ¿verdad? Por el cual somos santificados. Entonces es un proceso que comienza en el nuevo nacimiento, la obra santificadora del Espíritu de Dios, pero es un proceso en desarrollo en nuestra vida. Entonces veamos estas tres metáforas tan importantes que nos hablan sobre la obra santificadora del Espíritu. Dice que es la triple operación del Espíritu Santo en la santificación. En primer lugar tenemos el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Del cual habla el apóstol Pablo. Allí le menciona el sello del Espíritu a los Corintios en su segunda carta y también a la iglesia de Éfeso. El sello del Espíritu representa la pertenencia, ¿no? La propiedad de Dios, la cual nosotros pasamos a ser ahora separados, ¿verdad? Para Dios, de exclusiva pertenencia de Dios a través de la obra santificadora del Espíritu Santo. Nos distingue el Espíritu de Dios, como que ahora somos hijos de Dios, hemos sido engendrados por el Espíritu Santo y ahora le pertenecemos a Dios. Y eso es lo que la metáfora del sello significa, esa propiedad. Recordemos que en la antigüedad se sellaban, ¿verdad? Los documentos legales, los documentos importantes, se le impregnaba un sello, ¿verdad? De aquella persona a la cual pertenecía, bien sea un rey, un príncipe, una persona importante. Mayormente se sellaba con los anillos, ¿verdad? Que se imprimía en cera. Y ya eso indicaba una pertenencia, una exclusividad. Y así nosotros somos sellados con el Espíritu de Dios, indica que somos propiedad de Dios, que estamos asegurados, ¿verdad? Que estamos bajo la cobertura de Dios y esa es una de las cosas maravillosas que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. En segundo lugar, tenemos lo que es la unción, llamamos la unción del Espíritu Santo, mencionada también por el apóstol Pablo allí a los Corintios, cuando dice que el que nos ungió es Dios, ¿verdad? Hablando de ese llamado y esa separación que Dios hizo hacia ellos para el ministerio. Y el apóstol Juan también la menciona en su primera carta, un pasaje muy importante en el capítulo 2 de la primera carta de Juan, donde él habla y explica el significado de la unción del Espíritu Santo. Recordemos que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento había una unción, ¿verdad? Donde se separaban las cosas, por ejemplo, para un uso sagrado, a través del derramamiento de un aceite sagrado, un aceite especial, ¿no? Y también se separaban las personas, ¿no? Para un servicio especial a Dios, así que se ungían los sacerdotes, se ungían los profetas, se ungían los reyes, y esa unción era símbolo del llamado y de la separación de Dios, ¿no? El aceite era un aceite especial que Dios había mandado elaborar, no se podía elaborar un aceite igual que ese, tenía un carácter sagrado y la persona ungida pues tenía una autoridad especial porque había sido llamado y separado por Dios. Y el apóstol Juan dice allí que nosotros
tenemos la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso nos habla de ese llamado, de esa separación que Dios ha hecho a nuestra vida para su servicio. Hoy en día hay mucha especulación y muchas ideas erróneas, contrarias acerca del significado de la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos que en algunos grupos, en círculos carismáticos mayormente, se piensa que la unción es algo que cae repentinamente, que es un poder o una presencia especial de Dios en un momento determinado, que cae sobre algunas personas o en algún lugar. Y por la palabra de Dios sabemos que no es así. Y por eso hablamos acá de una metáfora, pero al mismo tiempo son realidades espirituales que suceden en la vida del creyente, ¿no? Entonces, la unción del Espíritu habla de un aspecto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, pero según el apóstol Juan, la unción es para todo creyente. Vosotros tenéis la unción del Santo, dice en su primera carta. Y dice que la unción nos permite conocer todas las cosas, estar firmes en Cristo, estar afirmados en la verdad. Es decir, lo que la unción nos enseña es acerca de Cristo, conocer a Cristo y a ser obedientes, ¿no?, a la verdad que se nos ha enseñado, la verdad del Evangelio. Entonces no se trata de emociones, no se trata de cuestiones espectaculares como se enseña hoy en día, sino que se trata de la misma presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que ese aceite simbolizaba es la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu de Dios. Y hoy en día que tenemos la presencia interior del Espíritu Santo, ya no necesitamos la unción con aceite, no necesitamos ser ungidos, ¿verdad? Lo que se practicaba en el Antiguo Testamento era el símbolo. Ya hoy tenemos la realidad en nuestra vida y es una realidad que tiene todo creyente. Así que la unción con aceite como para separar para el ministerio, para instituir a alguien en el ministerio, no es válida de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Lo que sí se enseña en el Nuevo Testamento es la imposición de manos, pero ya aquel símbolo fue realizado a través de ahora del derramamiento del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿verdad? Entonces el aceite simbolizaba la presencia del Espíritu Santo que ahora ha sido derramada en nosotros. Una verdad muy, muy hermosa, porque es la unción del Espíritu Santo. Y la unción del Espíritu es santificadora, ¿no? Es la unción del Santo, dice el apóstol Juan. Entonces la presencia del Espíritu Santo es lo que nos santifica, lo que nos purifica, ¿verdad?, y lo que nos hace andar en vida nueva, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Tenemos también la metáfora del bautismo, el bautismo con el Espíritu Santo. Mencionada ahí entonces la escritura, tanto en Mateo, Marcos, perdón, el pasaje que estuvimos viendo, como en Hechos, ¿no? Recordemos que cuando vino el Espíritu Santo, ¿verdad? En su plenitud, en el Pentecostés, en ese derramamiento del Espíritu Santo, aquellos creyentes fueron bautizados con ese Espíritu, ¿no? Como había prometido el Señor en Hechos capítulo 1, versículo 5, en el momento de su ascensión, dijo a los creyentes que no salieran de Jerusalén a cumplir la gran comisión hasta que fuera derramada la promesa del Espíritu, esa promesa que había sido anunciada en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, eh, era la promesa que habían anunciado a través de los profetas, Dios, ¿verdad? De la restauración, de la plenitud de Dios en la persona. Y es maravilloso lo que hace el Espíritu Santo a través del bautismo con el Espíritu, ¿verdad? Como el corazón de la persona es transformado, es cambiado, ¿no? Bueno, vamos a mirar esta última parte, algunas consideraciones importantes con respecto
al bautismo con el Espíritu Santo. Sí, ver lo que pensamiento de Wesley con respecto al bautismo con el Espíritu Santo, ¿no? Hay algunas ideas que se enseñan actualmente que no forman parte de la teología wesleyana en sí. Juan Wesley enseñó que el bautismo con el Espíritu Santo ocurre al tiempo de nuestra justificación, es decir, ocurre en el momento en que la persona nace de nuevo, que recibe la regeneración y es justificado. Muchos pasajes del movimiento de santidad ha considerado como relacionado con la perfección cristiana. Wesley lo relaciona más bien con la primera obra de gracia, es decir, con la justificación, ¿no? La declaración de que ser bautizado o lleno con el Espíritu Santo ocurre en el momento de la entera santificación no emana de los comentarios de Wesley sobre Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Es decir, no es una idea que provenga directamente de Wesley, sino que es una idea que ha sido insertada o adicionada al pensamiento de la doctrina de santidad más adelante, pero no pertenece a las ideas de Wesley. La posición de Wesley fue que la experiencia de ser lleno con el Espíritu Santo ocurre en la conversión. Entonces, allí en la conversión ocurre el ser lleno con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo se recibe en la conversión. No es lo mismo bautismo con el Espíritu Santo que la entera santificación o la purificación que se recibe de eh, la limpieza de la naturaleza adámica o de la naturaleza pecaminosa que obra la segunda obra de gracia o la entera santificación. Este pensamiento lo tomamos de nuestro teólogo Kenneth Grider, que enseña ampliamente en su obra sobre la teología de santidad, enseña ampliamente acerca de esto. Así que es importante aclarar estos puntos, ¿no? Muy bien, aquí está el libro de Teología Wesleyana de Santidad de Kenneth Grider. Es un texto que pueden consultar para ahondar un poco más en este asunto de el bautismo con el Espíritu Santo. Yo espero que esta clase pues sea de bendición para ustedes y que le inquiete a investigar un poco más, analizar un poco más acerca de este tema de la obra santificadora del Espíritu Santo, la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros para transformarnos, limpiarnos y darnos esa nueva vida. Mis amados, es un gozo continuar sirviéndoles en la docencia de este curso. Espero que esta clase de esta semana también sea de gran bendición para todos ustedes. Nos vemos en nuestra próxima clase. Dios les bendiga grandemente.